Antes de que hubiera radiadores, aislamiento de paredes y ventanas de doble acristalamiento, el invierno para la gente sencilla en la Edad Media no solo era desagradable, podía ser mortal. Quien no se ponía creativo simplemente se congelaba. Los campesinos tenían que trabajar con todo lo que poseían para resistir el frío. Algunos de sus métodos parecen extraños hoy en día, pero después de esta historia apreciarás tu calefacción central. Saber. Las casas de la gente sencilla eran cualquier cosa menos cómodas. Por lo general, consistían en una sola habitación, cuyas paredes estaban hechas de entramado, es decir, ramas o ramitas entrelazadas, cubiertas con una mezcla de barro, paja, arena y estiércol de animales, un poco como vivir permanentemente en un proyecto de manualidades mal construido, solo sin cartón alquitranado y con roedores no invitados como compañeros de habitación. El suelo, sin tablones, sin piedra, sin alfombra, generalmente tierra apisonada cubierta con una capa de paja o junco. No era particularmente acogedor, pero funcionaba. Regularmente se colocaba material fresco encima para mantener el frío del suelo alejado. Curiosamente, la parte inferior en descomposición de estas capas incluso generaba cierto calor, como un sistema de calefacción por suelo radiante biológico con un perfil de aroma cuestionable. Las cabañas ofrecían normalmente solo un único espacio para todo: comer, dormir, trabajar, vivir. Eso no era un concepto romántico de comunidad. Era simplemente necesario. Calentarse una habitación era más fácil y económico que varias. Y el cuerpo de cada persona emite aproximadamente tanta energía como una bombilla de 100 vatios. Bombilla. Así que imagina a 6 personas en un cuarto pequeño. Eso equivale a la potencia de un pequeño calefactor. También el techo ayudaba. A menudo se cubría con paja, caña o brezo. Estos materiales aislaban mejor de lo que uno pensaría. Un techo de paja bien hecho podía tener hasta 1 metro de grosor y mantener muy bien el calor dentro. Experimentos arqueológicos con casas medievales reconstruidas mostraron incluso que tales techos podían conservar hasta un 30% más de calor que los techos modernos de teja, siempre que estos no tuvieran ninguna aislamiento. Apenas había ventanas, y si las había, eran diminutas y generalmente cubiertas con tela aceitada o pergamino en lugar de vidrio. El vidrio verdadero era inasequible. Estas pequeñas aberturas dejaban entrar un poco de luz y aire, pero evitaban que se perdiera demasiado calor. Así que no solo aislaban, sino también, digamos, iluminación ambiental. Sin el romanticismo de las velas, tampoco se escatimaba en la puerta principal, al menos no en cuanto a la protección contra el viento. Las puertas eran generalmente pequeñas y en invierno se cubrían con pesadas telas adicionales para bloquear las corrientes de aire. Algunas granjas incluso tenían pequeños vestíbulos o esclusas de aire para mitigar la entrada de aire frío al abrir la puerta. Inteligente, ¿verdad? Pero el radiador quizás más efectivo de la Edad Media. Vivía, respiraba y ocasionalmente hacía mug. A menudo, durante el invierno, se metían animales en la casa. Vacas, cabras, cerdos y gallinas compartían entonces el espacio vital con la familia. No por afán de compañía, sino porque sus cuerpos desprendían calor, y no poco. Una sola vaca producía tanto calor como un pequeño horno. Claro que vivir con una vaca de barriga hinchada no era precisamente agradable, pero salvaba vidas. Así, la casa misma se convirtió en la primera barrera contra el frío, pero sin un elemento de calefacción central, todo eso habría sido inútil. Y aquí es donde entró en juego el fuego. A diferencia de nuestras chimeneas actuales, que generalmente están en una pared y equipadas con una chimenea, el fuego en la Edad Media se encontraba en el centro de la habitación. Ardía en una hoguera abierta, el hogar. Esta colocación central tenía una buena razón. El calor irradiaba en todas las direcciones. Así, la habitación se calentaba de manera uniforme, y lo que hoy parece inconcebible, las casas del temprano medievo generalmente no tenían chimenea. El humo se acumulaba debajo del techo, y luego salía lentamente por un agujero en el techo, el llamado agujero de humo, a través de afuera. Eso no era particularmente saludable, pero al menos era mejor que congelarse. La esperanza era que el humo encontrara la salida antes de que tus pulmones se rindieran. No es de extrañar entonces que los ojos ahumados de aquella época no provinieran de la cosmética. Pero, por muy desagradable que fuera el humo, también tenía ventajas. Mantenía a los insectos alejados del techo, secaba el techo de paja y lo protegía así de la descomposición. Al mismo tiempo, el humo servía como refrigerador natural o, mejor dicho, ahumador. La carne y el pescado se colgaban cerca del techo, donde se conservaban lentamente en el humo. Semanas o incluso meses. Cuidar el fuego era una ciencia por sí misma. La madera era valiosa y en muchas regiones de Europa, debido a la deforestación y el crecimiento demográfico, ya escasa. Zonas enteras perdieron hasta 70% de su superficie forestal. Esto significaba que no se podía permitir tener el fuego encendido las 24 horas del día.
Para ahorrar combustible, los hogares medievales recurrían a una técnica llamada bancal de fuego. Para esto, las brasas humeantes se cubrían con cenizas, de modo que seguían dando calor durante la noche sin que el fuego se apagara por completo. Por la mañana solo se necesitaba un poco de aire y nuevo material para avivar las brasas. En algunas zonas se enviaba a un niño con un leño ardiente en un recipiente de barro al vecino si el fuego propio se había apagado durante la noche. En esa época no se prestaba azúcar, sino calor. Literalmente, como la madera era escasa y cara, se buscaban alternativas. En regiones del norte, el uso de turba seca era común. Bloques extraídos del suelo del pantano que después de secarse servían como combustible. En otras zonas se quemaba simplemente seco, estiércol, es decir, los excrementos de vacas, caballos y otros animales. Así que cada montón se convertía en una fuente de calor. Reciclaje en su forma más primitiva. Las herramientas alrededor del fuego eran simples pero ingeniosas. Barras de hierro para apilar, ganchos para colgar ollas, trípodes para cocinar y campanas en forma de campana para el fuego. Reducir las chispas y atenuar la brasa. Una buena casa de campo también tenía un fuelle, el equivalente medieval del soplador de hojas, solo que este no molestaba a los vecinos, sino que aseguraba la supervivencia. La protección contra incendios era un verdadero tema, especialmente con techos de paja, listones de madera y llamas abiertas. En muchas ciudades había regulaciones sobre cuándo se podía encender el fuego y cuándo debía apagarse. El toque de campana vespertino, llamado la curva de fuego, era más que solo una señal para terminar la jornada. Significaba que era hora de cubrir o apagar el fuego para prevenir un infierno nocturno. A pesar de todas las precauciones, las catástrofes ocurrían con regularidad. Ciudades se quemaban por completo múltiples veces. Londres se incendió, entre otros años, en 1133, 1212 y luego, en el famoso Gran Incendio de 1666 arrasado por las llamas. En ese evento, más de 13.000 casas fueron destruidas. Bomberos no existían. En ese entonces significaba formar cadenas de cubos, gritar y esperado. Pero el fuego era más que solo un instrumento de supervivencia, era el centro del hogar. Aquí se cocinaba, se trabajaba, hablado y contado. Y cuando las llamas se apagaban, había que pensar en otras formas para no congelarse. Cuando el fuego solo chisporroteaba y las noches eran amargamente frías, la ropa era la siguiente línea de defensa contra el frío. No se trataba de estilo, sino sobrevivir. Función antes que moda, en cada puntada. El material más importante era la lana. Las ovejas estaban muy extendidas en Europa, y hasta los campesinos más pobres podían al menos permitirse tejidos de lana tosca. La lana no solo era caliente, sino que también aislaba cuando se mojaba, una ventaja decisiva en una época sin Gore-Tex y sin espacios para secar. Sin embargo, la lana medieval era notablemente más áspera que las variantes modernas. Raspaba, pesaba más, pero abrigaba mejor. El suéter rasposo de la abuela era, en cambio, pura lujo. Para que esta lana áspera no estuviera directamente sobre la piel, hombres y mujeres llevaban una capa inferior de ropa de lino. Esto absorbía el sudor y protegía la piel. Un atuendo típico de invierno para hombres consistía en una camisa de lino, calzas de lana, una túnica de lana, una túnica exterior más gruesa y mujeres llevaban una larga camisola de lino, sobre ella un vestido de lana, a veces varias faldas y delantales superpuestos. Todo lo que de alguna manera aislaba se utilizaba. Esta técnica de cebolla era más que una idea de moda, era física aplicada. Las capas creaban pequeñas bolsas de aire que conservaban el calor corporal. Permanecía firmemente. Ropa térmica avant la lettre. Las cubiertas para la cabeza eran obligatorias, no opcionales. Sabían que por la cabeza el cuerpo pierde más calor. Por eso casi todas las personas llevaban gorros, capuchas, a veces durante el día, a veces también por la noche. Muchos de estos tocados llegaban hasta más allá del cuello y los hombros, que son áreas especialmente sensibles al frío. El resultado, los peinados de sombrero eran omnipresentes, o dicho de otra forma, nadie tenía realmente un cabello bonito. Dormir despeinado era simplemente la norma. Los zapatos eran otro problema. La mayoría usaba simples zapatos de cuero, robustos, pero sin forro real. Para no congelarse por completo, los llenaban con heno, musgo o paja. Los campesinos más adinerados poseían las llamadas pantinas de madera, una especie de botas de goma medievales que mantenían el pie alejado del suelo frío y húmedo. Quienes no podían permitirse zapatos de cuero se ataban harapos en los pies, botas improvisadas, a menudo húmedas, a menudo malolientes, pero mejor que nada. La estrella de la moda de invierno era la capa de lana. Estas grandes piezas de tela podían usarse como abrigo durante el día y como manta por la noche.
Algunos tenían capuchas integradas, otros se combinaban con capuchas separadas. Especialmente codiciadas eran las telas de lana batida, compactadas mediante lavado, amasado y encogimiento. Eran casi a prueba de viento y mantenían especialmente calientes. Los guantes eran un lujo. La mayoría envolvía sus manos en restos de tela o las metía profundamente en las mangas y capa, un invento ingenioso, guantes sin dedos que calentaban la palma de la mano y el dorso, pero dejaban los dedos libres. Práctico y también popular hoy en día. Quien pensó que todavía tengo que teclear, guantes son un invento moderno, se equivoca. El problema ya era conocido en la Edad Media, pero incluso la mejor ropa no siempre podía resistir el frío helado de las noches medievales, cuando afuera la escarcha paralizaba la tierra y dentro el fuego era solo un débil rescoldo. Se recurría a una estrategia que hoy sería inimaginable para muchos: compartir el calor corporal, literalmente. La mayoría de las familias de campesinos vivían en una sola habitación, y esta también servía como dormitorio. ¿Habitaciones separadas? Nada de eso. En su lugar, a menudo había una sola gran área para dormir. Por lo general, una plataforma de madera con paja, cubierta con todo lo que pudiera servir como manta: viejos abrigos, pañuelos de lana, pieles. Quien tenía suerte dormía en una cama de plumas, quien no, directamente en el suelo cubierto de paja. En estas áreas de descanso, todos dormían juntos: padres, niños, abuelos, a veces también parientes solteros o sirvientes. La privacidad era una palabra desconocida, pero la cercanía era vital para sobrevivir. Los más débiles, niños pequeños, enfermos, ancianos, estaban en el medio, donde estaba más cálido. Los adolescentes modernos, que se quejan de la falta de espacio, probablemente habrían sido los primeros en un hogar medieval en dormir voluntariamente en el granero. Querían. Curiosamente, las camas en la Edad Media eran a menudo más cortas que hoy en día, no porque la gente fuera más pequeña, sino porque muchos dormían sentados. Se creía que acostarse era insalubre o incluso parecido a la muerte. En lugar de almohadas se usaban abrigos enrollados, telas o haces de paja para mantenerse erguido. Como mantas se usaba simplemente todo lo que estaba disponible: ropa vieja, mantas de lana, esteras de caña seca, llevadas durante el día, utilizadas como ropa de cama por la noche. En algunas regiones surgieron formas especiales de mantas, como la cubierta de lana galesa con patrones simbólicos, que incluso sobre la ascendencia familiar. El cuerpo humano emite en estado de reposo unos 75 vatios de calor. Con 5 o 6 personas bajo una manta, se suman a unos 400 vatios. Eso equivale a un pequeño calefactor. Esta generación colectiva de calor a menudo marcaba la diferencia crucial entre sobrevivir y congelarse. Y no solo las personas proporcionaban calor. Los animales eran llevados al espacio habitable en invierno, no solo para protegerlos del robo o del frío, sino también porque funcionaban como radiadores vivos. Una vaca puede emitir hasta 500 vatios de calor, más que toda la familia junta. Las gallinas se colocaban en cestas bajo la cama. Los perros podían subirse a la cama. No por afecto, sino por una táctica inteligente de calor. Es probable que se hubiera confundido completamente a un campesino medieval si le hubieran contado que hoy en día expulsamos a nuestros perros del dormitorio. Incluso los cerdos entraban a la casa con gran frío, a menudo en un rincón o una zona del establo. Un cerdo produce alrededor de 400 vatios de calor corporal y gruñe casi tan eficientemente como un radiador. En un mundo en el que el calor corporal decidía sobre la vida o la muerte, el concepto de espacio personal fue redefinido, o mejor dicho, suprimido. La privacidad, tal como la conocemos hoy, era simplemente un lujo que no se podía permitir. El estrecho contacto con otros no solo era común, sino necesario. Las fuentes históricas y los textos literarios muestran que esta cercanía constante influyó profundamente en las interacciones sociales. Quien toda su vida durmió en una habitación con hermanos, padres, abuelos e incluso animales, desarrolló una comprensión diferente de la distancia y la intimidad. Toques, sonidos, olores, todo se convirtió en parte de la vida cotidiana. Especialmente para personas solteras como viudas, viudos o huérfanos, el invierno era un verdadero riesgo. Por eso, en algunos pueblos había las llamadas cabañas de calor, sencillos alojamientos comunitarios, donde las personas sin familia encontraban refugio del frío. Estos edificios eran operados de manera comunitaria. Todos contribuían, ya fuera con combustible, trabajo o alimentos. Esta forma colectiva de provisión de calor no solo era vital para
la supervivencia, sino también un lazo social. Quienes pasaban frío juntos y sobrevivían, desarrollaban un fuerte sentido de comunidad. Y así se unía lo que se congelaba junto. Pero compartir el calor corporal era solo la mitad del asunto. Las largas noches también ofrecían tiempo que había que aprovechar, porque afuera no solo estaba oscuro, sino peligrosamente frío. Mientras que hoy la luz eléctrica nos permite vivir independientemente de las horas del día. En la Edad Media, la vida cotidiana se regía estrictamente por la luz solar. En invierno, eso significaba días más cortos, noches más largas. Un día típico comenzaba en invierno recién alrededor de las 7 de la mañana, cuando ya había suficiente luz para trabajar, y terminaba alrededor de las 16 horas, cuando caía la oscuridad. En verano, un agricultor podía estar en el campo hasta las 21 horas. En invierno tenía que limitarse a lo necesario, no porque fuera perezoso, sino porque ya no podía ver nada. Esta rutina invernal no era una regulación oficial del horario de trabajo, sino una reacción lógica a la realidad. Yo no veo nada, así que duermo. Las largas noches de invierno llevaban a un ritmo de sueño sorprendentemente diferente, que los historiadores hoy llaman sueño segmentado. En lugar de dormir de un tirón, las personas se iban a la cama relativamente temprano después del anochecer, a menudo a las 19 o 20 horas. Se despertaban en medio de la noche por 1 o 2 horas y luego dormían nuevamente hasta el amanecer. Esta fase de vigilia nocturna no era en absoluto una perturbación. Se consideraba completamente normal e incluso se intercambiaron. Se levantaban en silencio, avivaban el fuego, rezaban, meditaban o hablaban en voz baja con los miembros de la familia. Algunos aprovechaban el tiempo para visitar a los vecinos o para hablar sobre sueños, preocupaciones o planes. Intercambiar. En este tiempo se desarrolló una forma especial de cercanía, una especie de vida social nocturna que no se trataba tanto de entretenimiento, sino más bien de comunidad y paz interior. No era precisamente una cerveza después del trabajo y Netflix, sino más bien pan al palo y diálogo silencioso junto a la brasa y la luz de las velas. Fuentes informan de conversaciones nocturnas sobre rendimientos de cosechas, problemas matrimoniales o simplemente el clima. También los rituales religiosos se adaptaron a este ritmo. Las misas nocturnas, como las de Navidad, caían exactamente en esta fase de vigilia nocturna. Asimismo, las oraciones matutinas en invierno comenzaban más tarde que en verano, ajustándose a la luz del día más tardía. Este sueño nocturno prolongado, incluyendo la pausa de vigilia, llevaba a que muchas personas durmieran en total 8 a 10 horas. Dormían. Además, había momentos ocasionales de descanso junto al fuego donde se dormitaba o meditaba. El sueño no solo era descanso, sino una forma de ahorrar energía. En épocas en las que la comida escaseaba, dormir podía literalmente salvar vidas, porque un cuerpo en reposo necesita menos calorías. Pero, aunque suena apacible, los largos inviernos oscuros también tenían su lado negativo. Hoy hablamos de depresión estacional. En aquel entonces se conocía el fenómeno, pero no el término. Las personas se volvían melancólicas, apáticas e incluso a veces al borde del suicidio. La respuesta de la comunidad a eso: fiestas, historias y rituales comunitarios. Festividades de invierno como el fuego del solsticio de invierno, las procesiones de San Martín o las 12 noches sagradas entre Navidad y la Epifanía no solo tenían una motivación religiosa, tenían una función psicológica. Proporcionaban estructura, esperanza y ayudaban contra la congelación del alma. En el invierno medieval, la comida era más que solo combustible, era una fuente de calor crucial. Lo que hoy llamamos comfort food, en aquel entonces era esencial para la supervivencia, porque no solo había que llenar el estómago, sino que todo el cuerpo debía mantenerse cálido desde dentro, y eso no era nada fácil cuando afuera helaba y la oferta de alimentos frescos era limitada. El centro culinario de muchas comidas era un guiso espeso y sustancioso, lo que se había cosechado o conservado en otoño, legumbres, hortalizas de raíz como remolachas, cebollas y puerros, hierbas secas y con algo de suerte, también restos de carne que habían sido salados o ahumados. Cuanto más rico en grasas y proteínas era el plato, más calor generaba el cuerpo al digestión. Tal vez no se sabía exactamente cómo funcionaba el metabolismo, pero se entendía instintivamente que el tocino y las habas calentaban mejor que el repollo y el agua. El pan era el alimento básico de la Edad Media, incluso en invierno. A menudo representaba más de la mitad de la ingesta calórica diaria. El pan de invierno era generalmente más oscuro, denso y grueso que el pan de verano, a menudo hecho de centeno o cebada. Hornear en sí mismo ya era una forma de generar calor. El horno se convertía en una fuente de calor, y muchas familias solían estar juntas mientras el pan, incluso
De hecho, algunos de estos condimentos promueven ligeramente la circulación sanguínea o estimulan el metabolismo. También el ajo y las cebollas se consideraban alimentos calientes, una creencia que hoy en día es en parte confirmada por estudios médicos. Pero no solo la comida en sí misma aportaba calor, sino también métodos creativos alrededor de la comida. Piedras calientes del fuego se envolvían en telas y se colocaban al pie de la cama. Colocarlas, el precursor medieval de la bolsa de agua caliente. En algunas regiones se llenaban bolsas de tela con grano caliente y se las ponían bajo la ropa, cojines calefactores portátiles para llevar. También las bebidas tenían un gran significado. Cerveza caliente con miel y especias era una bebida típica de invierno. No solo calentaba el estómago, sino que también levantaba el ánimo. Para ocasiones especiales o días muy fríos, se cocinaba juntos en la comunidad con el efecto de que la densa reunión de personas generaba calor por sí misma. En tiempos de frío amargo, las comidas comunitarias eran más que solo eventos sociales. Eran un medio conscientemente utilizado para afrontar el invierno. En muchos pueblos se cocinaba y comía en comunidad durante los meses más fríos. Cada uno traía un poco: verdura de raíz, hierbas secas, quizá un trozo de tocino o algo de harina de frijol. Estas contribuciones se convirtieron en un mezclado en una gran olla y de ahí surgía una comida que no solo calentaba, sino que también creaba cohesión. Estas fiestas tenían varios efectos. Distribuían los escasos recursos de manera más justa, generaba calor adicional debido a la reunión cercana de muchos cuerpos y fortalecía el sentido de comunidad en un momento en que el aislamiento podía volverse peligroso. Crónicas y registros del pueblo muestran que el número de eventos comunitarios en invierno aumentaba significativamente. Una señal clara de que era una estrategia consciente. Se adaptaron a comer früher am Tag und pasaron más tiempo juntos por la noche. Se distribuía, lo que ayudaba a mantener den organismo caliente in den kühlen Nachmittagsstunden. Aprovechar para mantenerse caliente en la parte más fría del día. Además, no se desperdiciaba el calor de la digestión durante las horas inactivas de la noche. A diferencia de los consejos modernos sobre nutrición que advierten sobre las comidas tardías, en la Edad Media se trataba más de sacar el máximo provecho de los alimentos. Tanto energética como psicológicamente. Un guiso caliente al mediodía era como un interior, calefacción, que al digerir aún horas más tarde proporcionaba calor al cuerpo. A esto se sumaba el aspecto emocional. Después de un día lleno de duro trabajo en la nieve, con viento y frío, un humeante plato de sopa no solo era un alivio corporal, sino un consuelo para el alma. En muchos hogares, los cuencos se fabricaban de madera, no solo por la estética, sino porque la madera mantenía el calor más tiempo que el metal o la cerámica. Así se podían calentar los dedos mientras uno comía. La comida se convirtió así en un calentador de manos. Estas estrategias internas de calor, la comida adecuada en el momento adecuado, condimentada con lo que se tenía y complementada con trucos ingeniosos, complementaban las medidas externas como la ropa, las hogueras y las comunidades de sueño. Juntas formaban un sistema holístico que permitía incluso a las personas más pobres sobrevivir los inviernos más duros.